Mi nombre es César Anguiano, soy originario de Alcaraces. Bueno, desde los 13 años, eso quiere decir como 40 años, hace que me dedico a los libros, a escribir, a leer. Digo, al contrario de muchos artistas que descubren su vocación a los 17, a los 18, yo creo que la descubrí pronto y empecé a trabajar desde joven. Yo creo que mi primera novela la terminé como, que será a los 14, a los 19 otra. Es muy importante empezar a escribir porque creo que los escritores, incluso los muy famosos, necesitamos echar a perder 2, 3 libros antes de empezar a publicar el bueno. Yo le comento a mucha gente que incluso García Márquez, tan buen escritor y premio Nobel, y La hojarasca y La mala hora, a mí se me hacen pues malos libros, aburridos. Al contrario de todo lo que escribió después. Yo fui afortunado en ese sentido porque yo no publiqué nada de lo que escribí antes de los 28, por ejemplo. Iba a cumplir los 30, a los 28, pues como que me entró una crisis existencial, ya estaba dejando de ser el muchacho, el adolescente, la joven promesa, y me empezó a entrar el miedo y a decir, bueno, César, tú querías ser escritor, ¿en dónde están esos libros que tú querías escribir? Ya vas para los 30. Cuando uno tiene 28 o 29 años, quién sabe por qué, se siente uno viejo ya. Entonces decía, bueno, ya estás viejo, ya estás prácticamente al borde de la tumba y tus libros no aparecen. Bueno, me concentré durante 2 años a escribir una novela que se llama A la deriva, que me hizo el favor de editar Editorial Praxis en el DF, un poquito con la ayuda del Archivo Histórico del municipio de Colima y Gloria Vergara, a quien le envío un saludo desde aquí. La verdad que no hubiera salido ese primer libro sin ese apoyo de esas 3 instancias. Ha sido un libro que creo que ha gustado, salió con unos pequeños errores, pero creo que ha gustado. Si alguna persona lo quisiera adquirir, aún hay ejemplares. Pueden ir al archivo histórico del municipio de Colima, me han dicho que ahí quedan ejemplares, sale como en 200 pesos. Y la verdad, toda la gente que lo ha leído me dice, estuvo bueno el libro, qué bueno que lo escribiste. Estudié Administración de Empresas, luego estudié una maestría en Literatura Americana, pero curiosamente mientras estuve en la secundaria, en la prepa o en profesional, siempre fui un estudiante pésimo. Estábamos en exámenes, no sé, de algo importante, en derivadas, integrales, en matemáticas, todos los compañeros asustados, haciéndose acordeones con las fórmulas para poder entrar al examen. Y yo la verdad leyendo ahí en ese mismo rato en la cafetería a Oscar Wilde, a cualquier otro autor, a García Márquez, no sé. La verdad que la literatura siempre ha sido como una compañera, a veces hasta un vicio. Descuido muchísimas cosas, mis otros empleos, porque bueno, como la gran mayoría de los artistas en México, yo no vivo de mis libros, hay que hacer trabajos aparte, entonces a veces descuido esos empleos que a veces son espléndidos y yo los dejo ir por volver una y otra vez a las letras, que es mi verdadero amor. Y bueno, yo quiero morir escribiendo. Yo creo que nos ha tocado vivir décadas muy interesantes. Mi juventud, hay que confesar, fue un poco aburrida, pero bueno, una vez que sales de tu casa, de la casa de tus padres, sales a la realidad, al empleo, a ganarte la vida tú, la verdad que yo la he sentido súper interesante. A veces abruma, pero siempre, pues la vida es bella y más si está acompañada de buenos autores, de buenos libros, de viajes, de buena comida. Mi segundo libro fue uno que se llama Cara de perro, que yo considero que es como mi maestría en literatura. Uno comienza a escribir y digo, yo siento que la primera novela fue como salir de la carrera y luego la segunda analiza uno todas las pequeñas fallas y todo lo que uno puede dar más, y en Cara de perro la verdad que yo me apliqué a que saliera un libro pues redondo. Igual como siempre se colaron dos, tres pequeños errores,
pero estoy muy contento de ese pequeño libro. Ese pequeño libro creo que está agotado, aunque lo vi, hay una pequeña librería de viejo enfrente del Jardín Guadalajarita, ahí vi 2 o 3 ejemplares. Yo en ocasiones cuando me encuentro un libro mío, lo compro para venderlo yo después o regalarlo, y esta vez dije, no, esos 3 los voy a dejar aquí, voy a dejar pues que los libros sigan su curso natural, a ver quién se los encuentra, y espero que les agrade si alguno va a la librería que está enfrente del jardín y lo compra. Alguna vez leí por ahí, ya no recuerdo en dónde, que cuando las civilizaciones se acaban, las sociedades se acaban, lo único que queda de esas sociedades es el arte. Entonces de los griegos conocemos el Partenón, conocemos algunas pinturas que se han salvado, cerámica, conocemos las obras de Platón, de Sófocles, de Esquilo, y leyéndolos y estudiando pues lo que quedó de esa cultura es como nos damos cuenta de quiénes fueron los griegos, cómo fue su cultura. Yo creo que fue un autor afortunado en el sentido de que yo no nací en la época de los bestsellers. Quizás ya empezaban a entrar en México los bestsellers, pero no se leía en México ese tipo de cosas. Siempre empezaba uno leyendo a los clásicos. Y cuando empezamos a leer ya tenía uno una lista de libros importantes que estaban esperando ahí, eventualmente había que leer, que por cierto deben ser unos 200 o 300. Los escritores, la mayoría, o en todo caso yo, siempre he leído, no sé, 3 o 4 de los clásicos y muchos de los otros nuevos, de historia, de filosofía, de poesía, que no son de los clásicos, pero siempre tratando de ir cumpliendo esa lista que yo mentalmente alguna vez me hice, y que los grandes autores y los grandes expertos en literatura coinciden en que esos son los máximos. Si las personas que nos escuchan, si quieren hacer esta lista o consultarla y la sienten demasiado extensa, les digo que no se desesperen, porque a mí por ejemplo 2 libros que yo siento que debo leer y no he leído, pues por ejemplo el de Gargantúa y Pantagruel, y El mundo de Gulliver. Esos libros siento que son como un hoyo grande en mi formación. Espero esta semana, ahora que los recuerdo, que estoy hablando con ustedes de esto, espero llegar y leerlos, porque ahí los tengo en mi librero esperando a que los lea. Yo creo que la lectura para un escritor es importantísimo, y yo creo que para todos los seres humanos debiera serlo, se dedique uno a lo que se dedique. Yo me he dado cuenta que grandes cineastas, que grandes pintores, que grandes bailarines incluso, son también grandes lectores. Yo invito a la gente de verdad a leer. Es un entretenimiento que no es tan caro como otros. Un libro sí puede ser caro, 300, 400, 500 pesos en ocasiones, pero vale la pena leer. Yo creo que nuestra vida crece, nuestra visión del mundo crece, se siente uno más libre. Creo que la lectura debiéramos aprender a amarla desde muy jóvenes y tener claro que va a ser una compañera, una de las mejores compañeras que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida.